Hola, bienvenidos a su canal Doctor Exégesis, donde sanamos los sucesos bíblicos enfermos por la mala interpretación. Durante toda esta semana vamos a estar estudiando un tema bien interesante. La lección de esta semana lleva como título La ira del amor divino, y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 38, el cual nos dice: pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. A muchas personas le parece extraño hablar del concepto de la ira de Dios, porque no coinciden que un Dios tan amoroso, un Dios misericordioso, pueda sentir ira. Sin embargo, vamos a ver cómo esta ira de Dios surge de lo que es el amor divino. De modo tal que vamos a estar viendo cómo se relaciona la ira de Dios y el amor de Dios. Así que no te pierdas este maravilloso estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. La lección del domingo lleva como título Afligido por el mal. Podemos ver cómo Dios se afligía constantemente por la maldad que había en este mundo. Algo que se destacaba en esta lección es lo que se conoce como el ciclo de la rebelión. Ese ciclo consistía en que el pueblo se retiraba de Dios, se apartaba de Dios y tomaba malas decisiones. Luego, como consecuencia de ese pecado, el pueblo era oprimido por naciones extranjeras. Posteriormente, el pueblo clamaba a Dios por su liberación. Dios liberaba al pueblo y luego el pueblo volvía a rebelarse contra Dios, realizando acciones peores de las que ellos habían realizado anteriormente. El Salmo 78 es una evidencia clara de lo que es ese ciclo de rebelión, donde se muestra cómo Dios realizaba grandes milagros a favor del pueblo y el pueblo se rebelaba cada vez más y más. El Salmo 78 es el segundo salmo más largo de toda la Biblia, detrás del Salmo 119. Es un salmo escrito por Asaf, donde se presenta que a pesar de la rebelión del pueblo, a pesar de que el pueblo se apartaba constantemente de Dios, Dios siempre obraba para salvar al pueblo, Dios siempre obraba en favor de su pueblo. La lección del lunes lleva como título Dios es lento en airarse. Allí se estuvo abordando lo que es la historia del profeta Jonás, donde se describe a un profeta que recibe un mensaje de parte de Dios de que vaya a Nínive y predique. Posteriormente, este profeta decide huir de la presencia de Dios y viene un gran pez, el cual luego que el profeta ora, luego va por segunda vez, viene palabra de Jehová a Jonás por segunda vez, y ahora Jonás va a Nínive y las personas de Nínive se arrepienten. Jonás presenta una especie de enojo o de molestia por cuando las personas se arrepienten y empieza a decir que la razón por la cual él no quería ir es porque sabía que Dios era grande en misericordia y era tardo para airarse. Una de las posibles interpretaciones por la cual Jonás no quería ir es porque Jonás era de Gat-Hefer. Gat-Hefer era un lugar que había sido sitiado y destruido por los ninivitas. Y es probable, tal vez, que los familiares de Jonás hayan sido asesinados por los ninivitas. Entonces, cuando vemos a Jonás que no quiere ir a Nínive, cuando vemos a Jonás que le molesta la misericordia de Dios para con esas personas, es probable porque quizás él no había perdonado aún a esas personas y él no quería que la misericordia de Dios, la salvación de Dios se extendiera a esas personas. Pero el mensaje que nos presenta la Biblia es que Dios es lento en airarse, Dios es grande en misericordia. Y así como Él es grande en misericordia, Él espera que esa misericordia que Él nos extiende, también nosotros la podamos extender a otros. Sobre todo a aquellas personas que nos han faltado o nos han ofendido. La lección del martes lleva como título Indignación justa. Si bien es cierto que existen diferentes tipos de iras, como iras irracionales, iras caprichosas, iras que tienen totalmente una connotación negativa, la ira de Dios es una ira que emerge de una justa indignación. La ira de Dios emerge del amor que Él siente por cada una de sus criaturas. La ira de Dios surge por ese amor que Él siente por nosotros para liberar a aquellas criaturas que Él ama, para liberar a su pueblo y castigar a aquellos que han oprimido a su pueblo. Un ejemplo de esto lo encontramos en la purificación del templo, cuando Jesús encuentra a aquellas personas que habían convertido
la casa de Dios en una especie de mercado y Jesús los expulsó y purificó el templo, indicando allí una especie de celo, manifestando allí su ira, ¿verdad?, de justa indignación. Es interesante que Jesús presenta esto, pero es porque él sentía amor por aquellos pobres, por aquellas personas necesitadas, que debido a los altos precios que estos comerciantes habían colocado a los animales para el sacrificio, no podían ofrecer, y así que las viudas, los necesitados eran oprimidos, de manera tal que esa ira de Jesús surge de una justa indignación, surge de un amor por los necesitados, por un amor de aquellas personas que necesitaban del amor y de la gracia divina. Y de igual forma yo quiero que sepas que también Jesús siente esa ira, esa justa indignación por ti. Jesús se preocupa por tus situaciones. Jesús no es indiferente a las cosas que tú afrontas. Jesús se preocupa fuertemente por ti y Él está dispuesto a manifestar su ira a aquellos que te oprimen, a aquellos que te maltratan, porque Él te ama a ti con un amor inmensurable. La lección del miércoles lleva como título: Dios no se complace en afligir. Podemos ver que Dios es lento en airarse y es grande en misericordia. Y Dios no se complace en afligir ni en castigar a nadie. El pueblo de Israel se apartó de los caminos de Dios. Como consecuencia de sus pecados, Dios envió a Nabucodonosor para que castigara al pueblo. Pero posteriormente, en virtud de que el castigo de Babilonia y de Nabucodonosor fue excesivo con el pueblo de Dios, Dios también castigó a Babilonia por haber castigado de manera desmedida al pueblo de Dios. De manera tal que Dios no se complace, Dios no se deleita en afligir absolutamente a nadie. De igual forma, tú y yo debemos ser de la misma manera misericordiosos con las personas. Y así como Dios no se deleita en afligir a los demás, tú y yo tampoco debemos deleitarnos en castigar o en afligir a las personas, aun cuando esas personas se merezcan dicho castigo. La lección del jueves lleva como título Mostrar compasión. Allí podemos ver que la venganza no nos pertenece a nosotros, sino que la palabra de Dios dice muy clara: mía es la venganza, dice Jehová. Nosotros no estamos llamados a vengarnos de aquel que nos hace un mal, sino que somos llamados a dejarle las cosas a Dios, porque Él ha dicho claramente en su palabra: mía es la venganza. Dios nos llama a ser compasivos, a ser bondadosos con nuestro prójimo. La ley de Dios se resume en una ley de amor. El primer y más grande mandamiento consiste en amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo consiste en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así como Dios expresa esa bondad, ese amor, esa misericordia para con nosotros, Dios espera que también nosotros la podamos presentar hacia otros. En la lección del viernes queremos compartir una cita del libro Patriarcas y Profetas de Ellen G. Hammond de White, que se encuentra allí en esta lección, la cual dice lo siguiente: en el contexto del pecado del becerro de oro, Ellen de White escribió: los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se había comprometido voluntariamente a obedecer. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios. La ira de Dios no es contraria a su amor. La ira de Dios es una expresión del amor de Dios. Es interesante que la ira no es un atributo esencial de Dios. El amor sí es un atributo de Dios, porque Dios es amor. La ira es una respuesta al mal, es una respuesta de Dios al pecado. Si no existe pecado, si no existe mal, no existe la ira de Dios. Llegará el momento en el tiempo del fin donde se manifestará pura lo que es la ira de Dios. Y allí ya no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí que todas serán hechas nuevas. ¿Te gustaría formar parte de ese mundo donde no exista el mal, donde no exista la maldad? Yo te invito a que hagas un pacto de amor con Dios para que tú puedas
formar parte de ese grupo especial que vivirá con Cristo por toda la eternidad.